3 relatos de terror, de pactos con el diablo. Inocente pacto con el diablo. Hace aproximadamente un año, solíamos reunirnos en casa de mi mamá para jugar a la lotería después de cenar. Recuerdo que en aquella época yo tenía bastante suerte y ganaba frecuentemente gracias a una carta que, curiosamente, tenía doble imagen del diablo. Sin embargo, en una de esas noches, mi hermana comenzó a ganar una partida tras otra, y yo empecé a perder dinero rápidamente. En tono de broma y un poco frustrada, dije en voz alta: «Diablito, ayúdame a ganar y te prendo una velita». Para mi sorpresa, en la siguiente ronda, empecé a ganar y a ganar, y seguí así hasta recuperar mi posición dominante en el juego. Mi hermana, notando el cambio, comentó entre risas: «Mira si te hizo caso el diablito, le debes la vela ahora». En ese momento, sentí un escalofrío al recordar mi comentario, hecho en tono de broma. Esa noche, al irme a dormir, con los bolsillos llenos de dinero, algo extraño ocurrió pasadas las 3 de la mañana. Sentí como si alguien me despertara de un golpe en la planta del pie. Me di cuenta de que uno de mis pies se había quedado afuera de las cobijas, así que lo encogí, pero me fue difícil volver a dormir, pues sentía que alguien, o algo, me observaba desde la oscuridad. Poco después, el sueño comenzaba a vencerme de nuevo, cuando de pronto escuché una especie de gruñido proveniente del closet. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de convencerme de que había sido producto de un sueño en ese raro estado en el que no sabes si estás dormida o despierta. Cuando me pude calmar lo suficiente, me giré para ver el rincón del closet de donde creía que había venido el sonido. Fue entonces que lo vi. No sé cómo explicarlo con exactitud, pero era una silueta más oscura que la misma oscuridad. Era una figura masculina, pues podía ver la espalda ancha y su porte elegante, pero al mismo tiempo intimidante. Lo más aterrador era que, sobre su cabeza, sobresalían un par de cuernos. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Quise moverme y despertar a mi esposo, pero me había quedado paralizada. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos con fuerza y comenzar a rezar mentalmente. Al principio, no recordaba ni una oración, solo repetí en mi mente una y otra vez la frase «Padre Nuestro». No sé cómo explicarlo, pero de alguna manera sabía que esa cosa se estaba burlando de mí por haber olvidado la oración más básica, pero más poderosa. Fue entonces que me enojé. Abrí los ojos y lo miré de nuevo, pero esta vez comencé a maldecir mentalmente a esa figura y a correrla con groserías. Después de eso, algo se desbloqueó en mí y pude recordar todo el Padre Nuestro. Lo repetí una y otra vez con los ojos cerrados hasta que me sentí de nuevo a salvo. Aturdida, desperté a mi esposo para preguntarle si había sentido todo eso que acababa de pasar, pero él lo negó. Le conté lo que había pasado y él solo me abrazó y bromeando dijo: «Ya ves, por no ponerle su velita al diablo». Durante los siguientes 2 días, una sensación de ser observada me invadió constantemente y el miedo me consumía. Incluso llegué a dormir con la luz encendida, incapaz de sacudirme la sensación de inquietud. Finalmente, decidí cumplir mi promesa y compré una veladora. Estando solo en casa, encendí la vela y dije: «Aquí está tu veladora. Gracias y disculpa por haber hecho eso. Sabes que solo creo en Dios y te pido una disculpa por haber bromeado contigo. No te volveré a molestar. Cometí un error del que estoy muy arrepentida. Perdóname de verdad». Al prender la veladora, sentí como si un peso se levantara de mis hombros. Dejé de sentir miedo y nunca más experimenté nada similar
a lo que ocurrió aquella noche. Estoy en paz ahora, pero definitivamente aprendí a no invocar o mencionar, ni siquiera en tono de broma, tales entidades. Relato anónimo. El arquitecto pactó con el diablo. Soy albañil, así que siempre me he ganado la vida con el sudor de mi frente, por lo que no me negué a trabajar cuando mi compadre me ofreció una chamba en la construcción de un edificio enorme en la ciudad donde vivo. Era un proyecto ambicioso, por lo que tenía mucha rotación de personal, así que desde el principio, la obra avanzaba a paso de tortuga por diversos problemas. Retrasos en la entrega de materiales, fallas en los planos y una mala coordinación entre los arquitectos que lideraban el proyecto. En realidad, eran cosas que no me importaban mucho. Al contrario, mientras más se retrasaba el proyecto, más chamba teníamos y, por lo tanto, más dinero para nosotros. Pero después de varios meses, algunos compañeros comenzaron a faltar sin explicación. Cualquiera pensaría que la obra se retrasaría aún más, pero curiosamente, fue justo en ese momento cuando el proyecto empezó a avanzar más rápido. A las pocas semanas del impresionante avance, empezaron a suceder cosas que no tenían explicación. Se oían ruidos extraños durante la noche y se sentía un ambiente pesado, como si una sombra recorriera el lugar. Incluso yo mismo la sufrí, cuando mis herramientas se comenzaron a cambiar de lugar por sí solas. Algunos compañeros empezaron a decir que el diablo estaba rondando la obra, que era mejor tener cuidado y portar siempre una cruz. Yo, por si las dudas, comencé a traer un escapulario de San Benito, al cual le tengo mucha fe hasta el día de hoy. Pasados los meses y ya cerca de finalizar nuestro periodo en la obra, un día mi compadre ya no llegó al trabajo. Nadie sabía de él y no respondía a las llamadas. Yo tenía un mal presentimiento porque la última vez que lo vi estaba preocupado, que porque según el arquitecto principal lo mandó llamar. Cabe destacar que este detalle no lo creí importante hasta mucho tiempo después. Justo en mi último día de trabajo, me tocó hacer mezcla en el último piso del edificio junto con otros compañeros. Allá en lo alto, mirando cómo el sol se ponía, escuché claramente la voz de mi compadre. Primero decía mi nombre, pero por más que lo busqué no lo encontré. Pensé que tal vez había sido un efecto de las fuertes ráfagas del viento, o que era otro de los compañeros que me estaba llamando. Pero después, clarito oí su voz diciendo que me fuera de ahí, que el arquitecto era malo. Nadie más escuchó la voz y todos pensaron que el cansancio me estaba pasando factura, pero yo sabía que algo no estaba bien. Esa noche bajé desde lo alto muy pensativo, sabiendo que no regresaría a esa obra y uniendo todos los puntos. Los compañeros que faltaban, los avances en la obra después de sus desapariciones, los fenómenos inexplicables y la voz de mi compadre. Platicando con otros compañeros, estoy convencido de que el arquitecto encargado de nosotros hizo un pacto con el diablo. Un trato macabro que exigía almas a cambio de completar el edificio. Mi compadre, con su desaparición justo al finalizar la obra, fue probablemente parte de ese oscuro trato. Decidí no volver a trabajar en grandes construcciones ni edificios o puentes. Ahora solo agarro chambas con puros conocidos. Ya pasaron años de eso y mi compadre no volvió a aparecer. Después de hablar con el padre de la iglesia a la que voy, ya solo me ha quedado la costumbre de prenderle una veladora todas las noches. Relato anónimo. Durmiendo con el diablo. Hace aproximadamente 3 años estaba atravesando una etapa muy complicada con mi expareja. La relación siempre había sido muy intensa en todos los sentidos, pero ya se estaba saliendo de control. Empezaba a notar un distanciamiento por parte de él, pues sentía cómo se alejaba cada vez más de mí. Y para ser sincera, no quería que me dejara. Deseaba mantenerlo conmigo, y en mi búsqueda de soluciones,
encontré algunos videos sobre cómo invocar al diablo para pedirle lo que quisieras. Debo mencionar que soy devota de la Santa Muerte, por lo que no sentí miedo y decidí seguir las instrucciones del video. Sin dar todos los detalles, solo les diré que parte del ritual era rezar una oración muy específica, completamente desnuda, y después de las 3 de la madrugada, en una fase lunar en específico. Me preparé bastante bien, consiguiendo todo lo necesario y memorizando la oración al pie de la letra. Cuando la luna estuvo en posición, realicé el ritual, pero contrario a mis expectativas, no noté nada inusual. Todo se sentía tan ordinario y normal que pensé que había sido una pérdida de energía, tiempo y dinero. Sin embargo, en los días siguientes, comencé a experimentar un sueño recurrente. Las primeras noches, en el sueño, me encontraba en una habitación muy hermosa, con decoración de la época victoriana. Yo estaba recostada sobre la cama, sobre 2 almohadas tan suaves como las nubes, paseando mis manos con fascinación sobre las sábanas de seda color vino. Pero entonces escuchaba que se abría la puerta. En ese momento despertaba sobresaltada, pero al mismo tiempo sorprendida por lo real que se sentía todo. Las siguientes noches, el sueño comenzó a avanzar, al punto de que al abrirse la puerta, podía ver la silueta de un hombre de figura sumamente atractiva, pero con cuernos y un rostro distorsionado que contrastaba con su figura musculosa. Un escalofrío recorría todo mi cuerpo y cuando daba el primer paso hacia mí, volví a despertar. He de confesar que, pese al miedo que sentía cada noche antes de ir a dormir, también había algo de intriga y excitación, por lo que no busqué solucionarlo, sino dejar que todo avanzara para ver hasta dónde llegaría ese sujeto. Una noche, aquella siniestra entidad al fin avanzó hasta la cama donde yo me encontraba recostada. Al estar junto a mí, abrió la boca y me mostró una lengua inusualmente larga, cosa que me intimidó bastante, pero aún así no retrocedí. Esto pareció gustarle, porque entonces me tomó con firmeza por la cintura. Sin entrar en detalles, solo diré que estuvimos juntos en la intimidad. El sueño era tan vívido y realista que desperté con una sensación física intensa, como si acabara de estar con alguien realmente bueno en la cama. Lo más perturbador es que, en el sueño, la interacción con este ser, a pesar de saber que se trataba de una figura diabólica, me resultaba sumamente placentera. Hasta hoy sigo teniendo el mismo sueño con regularidad, y en cada ocasión me deja una sensación de placer, confusión y conflicto emocional. Sé que muchos podrán pensar que esto es una broma o simplemente el producto de mi imaginación, pero les aseguro que para mí ha sido una experiencia tan real que sin querer me ha hecho olvidar a ese hombre que ya hace mucho que se marchó de mi vida. Relato de Fanny M. Soy Christopher Doherty. Buenas noches.